Soy la profesora María Isabel Meyer y en esta clase voy a hablar de 3 temas importantes en inmunología. En primer lugar, la inmunidad en las infecciones, o sea, las respuestas inmunitarias frente a los distintos tipos de microorganismos. En segundo lugar, las inmunizaciones y las vacunas. Y por último, las inmunodeficiencias. Los objetivos de esta clase son explicar la respuesta inmunitaria en las distintas infecciones microbianas causadas por bacterias intracelulares, bacterias extracelulares, virus, hongos y parásitos. Conocer los tipos de inmunizaciones y sus aplicaciones en la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas. Y diferenciar los distintos tipos de inmunodeficiencias primarias y secundarias. Respuesta inmune frente a los microorganismos. Los distintos tipos de microorganismos patógenos estimulan diferentes respuestas inmunitarias, dependiendo de las características propias del microorganismo y de la localización de la infección. El sistema inmune innato proporciona la defensa inicial. El sistema inmune adaptativo se encarga de dar una respuesta más potente y mantenida. Muchos microorganismos tienen la capacidad de resistirse a la inmunidad innata, por lo que se necesitan las respuestas adaptativas para eliminarlos. En algunas infecciones, la respuesta inmunitaria es la responsable de las lesiones en los tejidos y de la enfermedad, más que los factores de patogenicidad o virulencia de los microorganismos. Algunos microorganismos establecen infecciones latentes o persistentes, donde las respuestas inmunitarias controlan, pero no eliminan la infección. Por ejemplo, virus ADN como el herpes. En los virus ADN, el genoma del virus se integra con la célula, pero no se reproduce. Se mantienen en estado latente. Otro ejemplo de infecciones latentes o persistentes es Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria intracelular que puede sobrevivir en las vesículas fagocíticas de las células infectadas. Generalmente, en una infección por microorganismos patógenos, la respuesta inmunitaria innata temprana puede reducir la infección, pero no erradicar al microorganismo. Hablando en el caso de una infección ya establecida. Infección se refiere a la presencia de un microorganismo patógeno en el interior del huésped u hospedador, después de haber pasado ya las primeras barreras físicas y químicas de la inmunidad innata. Pero posteriormente, la respuesta adaptativa normalmente sí elimina al microorganismo de una forma más amplificada y específica y deja células de memoria, es decir, linfocitos B y T, que van a proporcionar protección frente a una infección repetida por el mismo agente patógeno. Podemos ver esta curva se presenta en el curso normal de una infección y llega a resolverse gracias al sistema inmunológico, ¿sí? Esto es en el caso de que el sistema inmunológico pueda resolver por sí solo la infección. Vemos cómo el número de microorganismos desciende recién con la intervención de la inmunidad adaptativa. Vamos a ver cuáles son las características de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, frente a las infecciones producidas por los distintos tipos de microorganismos, bacterias extracelulares, bacterias intracelulares, hongos, virus y parásitos. Empezamos con las bacterias extracelulares, es decir, las que se reproducen fuera de las células. La inmunidad innata frente a las bacterias extracelulares está mediada principalmente por los fagocitos y en especial los neutrófilos y por el sistema del complemento, por la vía alternativa y la vía de las lectinas, no por la vía clásica que requiere la presencia de anticuerpos
Y ahora estamos hablando de la inmunidad innata. Entonces podemos decir que los principales mecanismos de la inmunidad innata frente a las bacterias extracelulares son la activación del complemento y la activación de fagocitos e inflamación. En las infecciones bacterianas, generalmente aumenta mucho la concentración de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, y eso se puede observar en muestras de pacientes infectados. Se puede observar ese aumento de concentración tanto en la sangre como en el sitio de la infección. Y a eso se le llama generalmente reacción inflamatoria, cuando hay una elevada cantidad de polimorfonucleares neutrófilos. Ya conocen las vías de activación del complemento. En la respuesta innata, el complemento se activa por la vía alternativa y por la vía de la lectina. La vía alternativa se inicia con la unión de peptidoglicanos y lipopolisacáridos presentes en las paredes celulares bacterianas al componente C3 del complemento, y de esa forma se activa el sistema de complemento y puede realizar sus funciones efectoras, que son inducir la inflamación a través de C3A y C5A, que producen quimiotaxis y activación de los leucocitos. También otra función del complemento es opsonizar las bacterias para su fagocitosis a través de C3b, que se une a la superficie de los microorganismos. Y la otra función del sistema de complemento es la lisis de la bacteria por formación del complejo de ataque a la membrana, el MAC, que forma un poro y produce la lisis del microorganismo. Por otro lado, la vía de la lectina se inicia por la unión de la manosa presente en la superficie de algunas bacterias a la MBL. La manosa presente en la superficie de algunas bacterias se une a la MBL, que es la lectina ligadora de manosa, una proteína plasmática. Esta lectina ligadora de manosa reconoce las manosas terminales en glucoproteínas y glucolípidos bacterianos que se encuentran en las superficies bacterianas, ¿verdad? Esta vía de la lectina luego conduce a la escisión de C3 y de esa manera también actúa el complemento con todas sus funciones efectoras. Y la vía clásica de activación del complemento es a través de anticuerpos, pero esto forma parte de la respuesta adaptativa que vamos a ver enseguida. Acá vemos la inflamación, donde los neutrófilos y monocitos que circulan por la sangre son reclutados hacia los tejidos infectados, donde eliminan a las bacterias, a los tejidos muertos y reparan el daño. Esta infiltración leucocitaria es inducida también por citocinas, como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son secretados por células epiteliales, por células dendríticas y por fagocitos, que previamente reconocieron PAMs. ¿Se acuerdan de los PAMs? Los patrones moleculares asociados a patógenos que se encuentran en las bacterias a través de receptores que tienen estas células, los PRR, los receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, estas células reconocen los PAMs y luego secretan esas citocinas que son proinflamatorias. Y por otro lado tenemos la fagocitosis, donde el neutrófilo, esto sería un neutrófilo o fagocito, y el neutrófilo puede reconocer directamente al microorganismo a través de los PRR. Este es un ejemplo de PRR que está presente en la membrana del fagocito, un receptor de reconocimiento de patrón. En este caso es un receptor lectina, que es un receptor que reconoce manosa, ¿sí?
es un ejemplo de PRR. Entonces, de esta forma se puede reconocer directamente al microorganismo a través de los PRR que reconocen distintos PAMs, ¿verdad? Y también puede capturar a la bacteria con la ayuda de opsoninas, como en el caso de C3b, que se une a la superficie bacteriana y el fagocito tiene un receptor que es específico para C3b. Luego, las bacterias se interiorizan en los fagosomas se fusionan con los lisosomas para formar los fagolisosomas, donde las bacterias mueren por la acción de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Y también por algunas enzimas proteolíticas que producen también los fagocitos. La respuesta inmune adaptativa frente a las bacterias extracelulares está mediada principalmente por la producción de anticuerpos específicos contra los antígenos bacterianos, que pueden ser proteínas o carbohidratos. Otro mecanismo de la respuesta adaptativa frente a bacterias extracelulares es la activación de linfocitos T CD4 positivo o cooperadores, que se llaman también T-helper, gracias a la presentación de antígenos proteínicos, péptidos, por parte de las células presentadoras de antígeno, como por ejemplo las células dendríticas, que reconocen a las bacterias a través de los PRR que reconocen PAMs presentes en las bacterias, las interiorizan por endocitosis, procesan los antígenos proteínicos y presentan los péptidos derivados de las bacterias a los linfocitos TCD4 positivo a través de las moléculas del MHC de tipo 2, del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 2 que tienen las células presentadoras de antígeno. Y ese MHC de tipo 2 va a estar unido al péptido y se localiza en la membrana celular de la célula presentadora de antígeno e interactúa con el TCR, con el receptor de las células T, el TCR que se encuentra en la superficie del linfocito T. Es decir, que los linfocitos T CD4 positivo se activan con la presentación del antígeno. Sin embargo, la respuesta humoral o mediada por anticuerpos se puede dar con el reconocimiento del linfocito B a la bacteria directamente. En el caso de las bacterias que tienen cápsula, como el neumococo, que es el Streptococcus pneumoniae, o el meningococo, que es Neisseria meningitidis, los antígenos capsulares son polisacáridos. La cápsula está formada por polisacáridos, entonces los antígenos capsulares son polisacáridos. Los antígenos polisacáridos son independientes de T. Quiere decir que no activan a los linfocitos T. ¿Por qué? Porque los linfocitos T se activan con el péptido que reconocen, o sea, antígenos de naturaleza proteica. Reconocen solamente el péptido unido al MHC. Los antígenos polisacáridos capsulares sí son reconocidos por los linfocitos B. Por los linfocitos B sí pueden ser reconocidos y activan la inmunidad humoral mediada por anticuerpos, que es lo que les decía. Esta inmunidad mediada por anticuerpos es el principal mecanismo de defensa contra las bacterias encapsuladas. La presencia de la cápsula también hace que la bacteria resista a la fagocitosis. ¿Por qué? Porque no hay receptores para esos polisacáridos presentes en las células fagocíticas, pero sí puede ocurrir la fagocitosis en el caso de que la bacteria esté opsonizada, es decir, por ejemplo, opsonizada con algún anticuerpo que reconoce los polisacáridos de esa cápsula. En ese caso sí, si un fagocito reconoce ese anticuerpo unido al antígeno, sí se puede producir la fagocitosis.
Acá vemos los dos principales mecanismos de la respuesta adaptativa en bacterias extracelulares: la producción de anticuerpos por reconocimiento directo de los antígenos bacterianos por parte de los linfocitos B y su posterior activación y diferenciación a células plasmáticas secretoras de anticuerpos específicos con sus correspondientes funciones efectoras que ya conocen: neutralización de microorganismos, opsonización y fagocitosis, y activación del complemento por la vía clásica con las funciones efectoras del complemento correspondientes, ¿sí? Y acuérdense que en la respuesta inmunitaria adaptativa, entonces la activación del complemento se hace a través de la vía clásica, que es por la unión de los anticuerpos. Al fragmento C1 del complemento. Y por otro lado tenemos el otro mecanismo, que es la activación de los linfocitos THC4 positivo a través de la presentación de antígenos proteínicos que son procesados y presentados por una célula presentadora de antígenos. Estos linfocitos T cooperadores CD4 producen y secretan varias citocinas que promueven la inflamación, activan a los fagocitos y ayudan a los linfocitos B con el cambio de clase de la inmunoglobulina y la diferenciación y proliferación de células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Respuesta inmune frente a las bacterias intracelulares. Las bacterias intracelulares son capaces de vivir y replicarse dentro de las células que infectan, incluso dentro de los fagocitos, y tienen la capacidad de evitar la fagocitosis por diversos mecanismos. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis inhibe la unión del fagosoma con el lisosoma para formar el fagolisosoma. Mycobacterium lepre tiene resistencia a las enzimas lisosomales, inactiva las especies reactivas de oxígeno y el nitrógeno. Y otro ejemplo es Listeria monocytogenes, que escapa del fagosoma hacia el citoplasma de la célula infectada. Dado que estas bacterias viven dentro de las células, son inaccesibles para los anticuerpos circulantes. Los anticuerpos no pueden ingresar dentro de las células. Y por ese motivo se requiere una respuesta inmunitaria celular para eliminar estas bacterias intracelulares. La respuesta celular elimina las células infectadas por las bacterias intracelulares. Es por eso que en muchas infecciones bacterianas intracelulares, la respuesta del hospedador también causa una lesión tisular, como la formación de granulomas. En Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, generando una hipersensibilidad de tipo 4. Pero ¿cuáles son los componentes de la inmunidad innata que actúan en este caso? Actúan los fagocitos, neutrófilos y macrófagos, y los linfocitos natural killer, que son linfocitos citolíticos naturales. También actúan las células linfocíticas innatas de tipo 1, que se encuentran en los tejidos, que enseguida vamos a ver que son capaces de secretar algunas citocinas que estimulan a los macrófagos, que activan a los macrófagos. ¿Cómo es el mecanismo de la inmunidad innata frente a las bacterias intracelulares? En primer lugar, los fagocitos, empezando por los neutrófilos y después los macrófagos, ingieren e intentan destruir a estas bacterias. Pero algunas bacterias resisten a la fagocitosis. Es necesario destruir las células infectadas y también, por otro lado, activar a los macrófagos para potenciar su acción. Las células infectadas expresan además ligandos activadores de los linfocitos natural killer. Las células infectadas por bacterias intracelulares expresan ligandos que activan a los linfocitos natural killer, que tienen receptores para esos ligandos. Además, los macrófagos y las células dendríticas
también infectados, secretan interleucina 12 e interleucina 15, que inducen a los linfocitos natural killer para que secreten interferón gamma y activen a los macrófagos, que intentarán destruir a los microorganismos presentes en su interior. Pero vamos a ver que estas infecciones causadas por bacterias intracelulares no se pueden resolver solamente con la inmunidad innata. Es muy importante también una respuesta adaptativa, que veremos enseguida. Los linfocitos natural killer entonces forman parte de las respuestas innatas. Estos se encuentran principalmente en la sangre y en el vaso, también en el hígado y la placenta. Los linfocitos natural killer no tienen receptores específicos para el antígeno. Por eso se dice que su acción es natural o espontánea. En su caso, actúa mediante receptores activadores e inhibidores. O sea que el linfocito natural killer tiene receptores activadores e inhibidores, y en su interacción con las células infectadas se puede activar la acción de este linfocito natural killer. Esto les voy a mostrar con más detalle cuando veamos la respuesta inmune frente a los virus. Los linfocitos natural killer tienen dos funciones principales. La primera es destruir las células infectadas. También destruye las células dañadas, pero acá estamos hablando de las células de las bacterias intracelulares. Entonces, lo que produce es la muerte, la destrucción de las células infectadas por bacterias intracelulares en este caso. Actúa de la misma forma en el caso de los virus, pero ahora estamos hablando de las bacterias intracelulares. Entonces, lo que hace es, se activa, el linfocito natural killer se activa por la unión de su receptor activador a un ligando producido por la célula infectada, y al mismo tiempo la falta de unión de su receptor inhibidor a su ligando en la célula infectada. Es decir, además de un receptor activador, tiene otro receptor inhibidor que acá no se muestra, pero les voy a mostrar en otra imagen. Ese receptor inhibidor, en este caso el linfocito natural killer activado, no está unido a su ligando, porque cuando está unido a su ligando se inhibe la actividad del linfocito natural killer. Vamos a ver en otra imagen que el ligando de ese receptor inhibidor que acá no vemos son las moléculas del complejo de histocompatibilidad de tipo 1, que en el caso de las células infectadas por virus o bacterias intracelulares, estos microorganismos inhiben la expresión de ese MHC de tipo 1 y no se puede unir al receptor. Entonces queda activado el linfocito natural killer y se produce la destrucción celular. Y la otra función sería la secreción de interferón gamma por parte del linfocito natural killer, que activa a los macrófagos, y de esta forma ellos intentan destruir a los microorganismos fagocitados. Los macrófagos se convierten en macrófagos activados. Esa secreción de interferón gamma es estimulada por citocinas, principalmente la interleucina 12, que son secretadas por los macrófagos que tienen las bacterias en su interior, pero que todavía no están activados, y también por células dendríticas que interiorizaron a las bacterias. La inmunidad adaptativa frente a las bacterias intracelulares es principalmente de tipo celular y no humoral, a diferencia de las bacterias extracelulares. Los anticuerpos pueden actuar cuando las bacterias se encuentran fuera de la célula. Incluso las bacterias intracelulares, cuando se encuentran fuera de la célula antes de interiorizarse dentro de las células. Pero una vez que las bacterias están en el interior de la célula, los anticuerpos ya no actúan. Es por eso que los anticuerpos no juegan un papel muy importante en la defensa contra las bacterias intracelulares. Pero sí la respuesta celular, que está dada por los linfocitos T.
La inmunidad celular frente a estas bacterias consiste en, por un lado, la activación de los macrófagos por los linfocitos THCD4 positivo que secretan interferón gamma luego de la presentación del antígeno. Entonces acá juegan un papel principal los linfocitos TCD4 positivos que ayudan a los fagocitos a destruir a esos microorganismos intracelulares. Y el otro mecanismo de inmunidad celular es la eliminación de las células infectadas por parte de los CTLC8 positivo, que son los linfocitos T citotóxicos. También esa eliminación de las células infectadas por parte de los linfocitos T citotóxicos es un paso posterior a la presentación del antígeno por parte de las células infectadas. Es decir que estos linfocitos T, para que puedan producir sus funciones efectoras, necesitan primero la presentación del antígeno. Y acá ya estamos hablando de un proceso específico. Por eso hablamos de la inmunidad adaptativa. En esta imagen vemos los principales componentes de la inmunidad frente a las bacterias intracelulares. Y vemos de nuevo la curva de crecimiento bacteriano en el curso de la infección. En la inmunidad innata participan los fagocitos, los linfocitos natural killer y las células linfocíticas innatas del tipo 1. Los macrófagos secretan interleucina 12 para estimular la secreción de interferón gamma por parte de los linfocitos natural killer y de las células linfocíticas innatas. Y así activar a los macrófagos para que intenten destruir a las bacterias en su interior. La inmunidad innata puede controlar el crecimiento bacteriano, pero no eliminar a todas las bacterias. Para eso se necesita la ayuda de la inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa participan los linfocitos T CD4 positivos. Luego de la presentación del antígeno por parte de los macrófagos y otras células presentadoras de antígeno, secretan interferón gamma. O sea, los linfocitos TC4 secretan interferón gamma para activar a los macrófagos. Además, participan los linfocitos TCD8 positivos, los linfocitos T citotóxicos. No se muestran en esta imagen, pero también participan. En la siguiente imagen vamos a ver. Estos linfocitos T CD8 positivo, luego de la presentación de los antígenos por parte de las células infectadas, producen la muerte de las células infectadas. Y ahí recién, en el mejor de los casos, se puede erradicar la infección, porque suelen producir estos gérmenes intracelulares también algunas infecciones que son crónicas y muy difíciles de erradicar. Acá vemos la acción de los linfocitos T, CD4 y CD8. Los macrófagos presentan los antígenos a los linfocitos T, CD4 positivo a través de las moléculas del MHC de tipo 2 que están presentes en las células presentadoras de antígeno y presentan el péptido derivado de las bacterias al linfocito T CD4 positivo. Estos linfocitos TCD4 positivo secretan interferón gamma para activar a los macrófagos. ¿Sí? Podemos ver que los macrófagos lo que hacen es pedirle ayuda a los linfocitos T para que secreten interferón y puedan activarlos y destruir a los microorganismos que se encuentran en el interior del fagosoma. Por otro lado, los macrófagos y todas las células infectadas por bacterias intracelulares procesan y presentan los antígenos
a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, el MHC de tipo 1, a los linfocitos T CD8. ¿Se acuerdan que la presentación de antígenos a través del MHC de tipo 1 es con los linfocitos T citotóxicos CD8 positivo? Y estos linfocitos T CD8 positivo lo que hacen es producir la muerte de las células infectadas. Estos linfocitos T secretan proteínas citotóxicas como la perforina, que produce poros en la membrana celular, y las granzimas, que destruyen proteínas. Esas proteínas citotóxicas se encuentran almacenadas en gránulos citoplasmáticos. Y esos gránulos también se llaman lisosomas secretores, que tienen los linfocitos T citotóxicos. Y una vez que se presenta el antígeno, y mientras estas dos células están próximas, o sea, la célula infectada y el linfocito, estos linfocitos liberan sus gránulos hacia la célula, produciendo la muerte de la célula infectada. Podemos ver también acá que hay células que están en el citoplasma y hay células que están en el fagosoma. Entonces, las células que permanecen en el citoplasma no pueden ser destruidas por los macrófagos. Entonces, sobre todo en esos casos, es importante la destrucción celular, ¿sí? Para que realmente se pueda eliminar esos microorganismos. Muchas bacterias intracelulares pueden persistir durante periodos largos y causan una activación crónica de los linfocitos T y de los macrófagos, dando lugar a una inflamación granulomatosa en el sitio de la infección. Producen una hipersensibilidad de tipo 4, una respuesta exagerada del sistema inmune por la persistencia de las bacterias intracelulares. Es el ejemplo típico de Mycobacterium tuberculosis. Ahora vamos a ver la respuesta inmune frente a los hongos. Los hongos que afectan al hombre pueden clasificarse de diversas maneras: hongos unicelulares y multicelulares, según el tipo de patología que producen, como micosis endémicas o sistémicas, micosis oportunistas, micosis superficiales, subcutáneas, micosis profundas, etc. Algunos hongos son intracelulares y otros son extracelulares. En la unidad de hongos van a ver con detalle las características y las patologías que producen. Y acá vamos a ver en una manera un poco general cómo es la respuesta inmune frente a la mayoría de los hongos. La inmunidad innata frente a los hongos está mediada por neutrófilos, macrófagos y células linfocíticas innatas. Estas células linfocíticas innatas son células similares a los linfocitos T, pero que carecen de los receptores específicos TCR, es decir, que no pueden reconocer los péptidos unidos al MHC, pero derivan de la misma progenie linfoide. Se encuentran en los tejidos mucosos, principalmente el pulmón y el intestino. Entonces, estas células, estas ILC o células linfocíticas innatas, al estar en esos tejidos mucosos, se encuentran cerca del sitio, o sea, en el sitio de ingreso de estos microorganismos, que generalmente son las vías respiratorias y el aparato digestivo. Las células linfocíticas innatas son activadas por citocinas. Esas citocinas son secretadas por macrófagos y células dendríticas que reconocieron PAMs en los hongos, ¿verdad? Y secretan determinadas citocinas, y eso activa a las células linfocíticas innatas, y ellas secretan otras citocinas que tienen diversas funciones. En este caso, en el caso de los hongos, la principal ILC que actúa es la ILC de tipo 3, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La inmunidad adaptativa
depende de si los hongos son intracelulares o extracelulares. En el caso de que los hongos sean intracelulares, participan más que nada las respuestas de tipo celular de linfocitos T, CD4 positivo y CD8 positivo. Y si los hongos son extracelulares, la respuesta es predominantemente humoral, como en el caso de las bacterias extracelulares, ¿sí? Con la producción de anticuerpos. Los fagocitos y un sistema inmunitario competente eliminan generalmente los hongos con facilidad, por lo que las infecciones micóticas diseminadas afectan casi siempre a las personas que están inmunodeprimidas, o sea que tienen alguna deficiencia en su sistema inmunológico. El deterioro de la inmunidad es el factor predisponente más importante de las micosis con relevancia clínica. Entonces, acá queremos decir que una persona con un sistema inmunitario competente generalmente es capaz de eliminar a los hongos, ¿sí? En esta imagen podemos ver el papel de la inmunidad innata y de los linfocitos Th17 que forman parte de la inmunidad adaptativa en la defensa frente a la infección micótica. Los linfocitos Th17 son un subgrupo de linfocitos Th, es decir, T-helper CD4 positivos. Sabemos que los linfocitos Th o T-helper CD4 positivos se clasifican según las citocinas que secretan, que van a tener distintos efectos. En este caso, los linfocitos Th17 secretan interleucina 17 e interleucina 22 y participan en la defensa contra hongos y bacterias extracelulares, promoviendo la inflamación y el reclutamiento de neutrófilos en la zona de infección. Acá podemos ver que la respuesta se inicia con el reconocimiento de PAMs presentes en la superficie de los hongos. Esos PAMs pueden ser, por ejemplo, glucanos y mananos, y son reconocidos por distintos PRR que se encuentran en los macrófagos o células dendríticas. O sea, los PRR, los receptores de reconocimiento de patrón, ¿verdad? Como acá tenemos el TLR o el CLR. Y una vez que reconocen estas células van a secretar citocinas que estimulan a las células linfocíticas innatas de tipo 3 que están presentes en los tejidos a secretar otras citocinas, principalmente interleucina 17, que induce una inflamación rica en neutrófilos y estimula la producción de sustancias antimicrobianas por parte de células tisulares. Por otro lado, estos macrófagos y células dendríticas procesan y presentan los antígenos que derivan de los hongos a los linfocitos T, CD4, que acá no se ve, ¿verdad? Pero acá no se ve la presentación del antígeno, pero presentan el antígeno a los linfocitos T, CD4 positivo que se diferencian a linfocitos Th17 y que estos secretan también interleucina 17 y 22, potenciando la respuesta inflamatoria para controlar la infección micótica. En el caso de hongos, estamos hablando en el caso de hongos extracelulares, ¿sí? Y a esto hay que sumarle también la respuesta de anticuerpos, la respuesta humoral. Por otro lado, los hongos que son intracelulares son destruidos por la respuesta celular donde participan linfocitos TCD4 y CD8 positivo, ¿sí? Respuesta inmune frente a los virus. Ya saben que los virus son microorganismos intracelulares obligados, es decir, que necesitan de la maquinaria de la célula que infectan para poder replicarse. Las respuestas inmunitarias frente a los virus pretenden bloquear la infección y eliminar las células infectadas. En la inmunidad innata
participan principalmente los interferones de tipo 1, que son interferón alfa y beta, y los linfocitos natural killer. En la inmunidad adaptativa frente a los virus participan principalmente los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos que destruyen las células infectadas. También actúan en menor medida los anticuerpos, bloqueando la unión y entrada de los virus a las células del huésped. Se los llama por eso anticuerpos neutralizantes y actúan cuando el virus se encuentra fuera de la célula antes de ingresar a la célula y cuando salen de las células infectadas destruidas. ¿Cómo los interferones de tipo 1 protegen de las infecciones virales? Los interferones tipo 1, que son alfa y beta, son citocinas producidas por las células infectadas por virus. Principalmente macrófagos, células dendríticas, pero también los fibroblastos. Es decir, las células infectadas por virus producen interferón de tipo 1. El ADN vírico es el estímulo más potente para la síntesis de interferón 1. En la figura de la izquierda se ve cómo el ADN vírico presente en el citoplasma de la célula infectada induce la producción de interferón de tipo 1 por un proceso de transducción de señales. Esto proviene tanto de virus ADN como de virus ARN, ¿sí? Pero es el ADN el estímulo para la síntesis de interferones de tipo 1 por parte de la célula infectada por virus. El término interferón deriva de la capacidad de estas citocinas de interferir con la infección vírica. Y a la derecha vemos que la célula infectada por un virus produce interferón de tipo 1, que es reconocido por las células vecinas no infectadas. Estas células vecinas tienen receptores para el interferón de tipo 1 y de esta forma los interferones inducen la expresión de enzimas que bloquean la replicación vírica, produciendo la inhibición de la síntesis de proteínas víricas, la degradación del ARN vírico e inhibición de la expresión de genes víricos y de ensamblaje del virión, pasando la célula vecina a un estado antivírico. Es decir, que por más que esta célula sea infectada por un virus, va a pasar a un estado antivírico en donde el virus no va a poder prosperar en esa célula. ¿Y cómo actúan los linfocitos natural killer sobre las células infectadas por virus? Los linfocitos natural killer lo que hacen es destruir las células infectadas por virus. Los linfocitos natural killer tienen en su membrana receptores activadores y receptores inhibidores. Las células normales no infectadas por virus expresan ligandos para el receptor activador y ligandos para el receptor inhibidor. El ligando para el receptor inhibidor de los linfocitos natural killer es la molécula del MHC de clase 1 y esto se puede expresar en una célula normal. Entonces, en una célula normal no se activa el linfocito natural killer porque el receptor inhibidor está unido a su ligando, entonces no se puede activar el linfocito natural killer y no se produce la muerte de la célula a la que se unió. Sin embargo, cuando las células están infectadas por un virus, ¿qué pasa? Disminuye muchísimo o no se expresan las moléculas del MHC de tipo 1 y por otro lado aumentan la expresión de ligandos activadores de los linfocitos natural killer. Al permanecer unido el receptor activador a su ligando, mientras que el receptor inhibidor no tiene ligando unido, se activa
el linfocito natural killer y destruye a las células infectadas por virus unida a él por liberación de gránulos con componentes proteolíticos. En cuanto a la inmunidad adaptativa frente a los virus, actúan por un lado los anticuerpos, pero el principal mecanismo es la acción de los linfocitos T CD8 positivos citotóxicos o CTL, que destruyen las células infectadas por virus. Los anticuerpos tienen una función de neutralización al impedir la entrada del virus a las células y también pueden actuar cuando el virus sale de la célula infectada destruida. Pero los anticuerpos no pueden unirse a los antígenos víricos mientras se encuentren en el interior de las células. Los linfocitos T citotóxicos reconocen péptidos virales unidos a la molécula del MHC de tipo 1 que son presentados por las células infectadas por virus. Una vez activados los linfocitos, estos linfocitos CTL o citotóxicos secretan el contenido de sus gránulos destruyendo la célula infectada por virus. Acá entonces podemos ver como un resumen de las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas contra los virus. Acá podemos ver que en la inmunidad innata actúan los interferones de tipo 1 y los linfocitos natural killer. Y en la inmunidad adaptativa, los anticuerpos y los linfocitos T citotóxicos. Y acá vemos también los dibujos de la inmunidad innata, que el interferón de tipo 1 produce un estado antivírico en las células adyacentes a las células infectadas y los linfocitos natural killer destruyen la célula infectada por el virus, pero por un proceso de la inmunidad innata, no específica, ¿sí? Porque habíamos dicho que la célula infectada disminuye o inhibe totalmente la expresión de sus moléculas del MHC de clase 1. Entonces se deja de inhibir la acción del linfocito natural killer y de esa forma queda activado para destruir a la célula. Y en el caso de la inmunidad adaptativa tenemos la activación de los linfocitos B por el reconocimiento de los antígenos que van a producir anticuerpos, que su principal función es la neutralización. Y por otro lado, los CTL citotóxicos que van a reconocer el MHC tipo 1 unido a un péptido viral. De esa forma se van a activar los CTL y van a destruir la célula infectada por virus. La respuesta inmune frente a los parásitos va a variar de acuerdo al tipo de parásito. Los parásitos pueden ser protozoarios o pueden ser helmintos, y en el caso de los protozoarios, algunos son extracelulares y otros son intracelulares. En el caso de la respuesta innata, si los parásitos son protozoarios extracelulares, la principal acción de la respuesta inmune innata es la fagocitosis por neutrófilos y macrófagos. Ejemplos de protozoarios extracelulares son las amebas de la mucosa intestinal. En el caso de protozoarios intracelulares, actúan principalmente los macrófagos que posteriormente serán activados con ayuda de la inmunidad adaptativa, o sea, con ayuda del interferón gamma que activa los macrófagos, que es producido entre otras células por los linfocitos T helper o T CD4 positivo. Algunos ejemplos de protozoarios intracelulares son, por ejemplo, Leishmania y Trypanosoma. Y si los parásitos son helmintos, actúan principalmente los eosinófilos, que tienen gránulos con sustancias que destruyen las cubiertas de los gusanos. En el caso de la inmunidad adaptativa, si los parásitos son protozoarios extracelulares, actúa el sistema inmune
con la activación de los linfocitos B produciendo anticuerpos y los linfocitos Th2-CD4 positivos. Los linfocitos Th2-CD4 positivos secretan citocinas que activan a los linfocitos B para la producción de anticuerpos, principalmente IgG e IgA, para intentar evitar la unión del parásito al tejido, y también actúan como opsoninas. Esos anticuerpos actúan como opsoninas para su posterior fagocitosis. Los linfocitos Th17-CD4 positivo también actúan activando la inflamación con reclutamiento de neutrófilos. Esto es en el caso de los protozoarios extracelulares. En el caso de los protozoarios intracelulares predomina la respuesta celular. Los linfocitos Th2-CD4 positivo activan a los macrófagos al secretar interferón gamma, y por otro lado los linfocitos TCD8 positivos citotóxicos destruyen las células parasitadas. Si el parásito es un helminto, la inmunidad adaptativa consiste en la activación de linfocitos Th2-CD4 positivos que secretan citocinas que estimulan el cambio de clase a IgE, con la secreción de anticuerpos de IgE por parte de las células plasmáticas y la activación de los eosinófilos. Y acá podemos ver las funciones de los linfocitos Th2-CD4 positivo en la respuesta contra los parásitos. Y en esta tabla podemos ver la importancia de las defensas antimicrobianas en cada microorganismo infeccioso. Acá tenemos los diferentes tipos de microorganismos y los diferentes componentes del sistema inmune, y podemos ver en qué casos predomina cuál de los componentes. Esto les puede servir como repaso. Ahora empezamos con el tema de inmunizaciones y vacunas. La inmunización es el proceso de hacer a un sujeto inmune, de convertirle en inmune. La inmunización o inmunidad puede ser activa cuando la respuesta inmune específica es inducida por la exposición de un sujeto a un antígeno extraño, con la consiguiente activación de linfocitos específicos. En la inmunización activa, el sujeto inmunizado desempeña una función activa en la respuesta al antígeno, porque su organismo produce anticuerpos y células efectoras específicas contra el antígeno. Ejemplos de inmunización activa son los procesos infecciosos naturales y la vacunación. La inmunización es pasiva cuando un sujeto recibe anticuerpos o linfocitos previamente producidos en otro sujeto que había sido inmunizado antes de forma activa. Ejemplo, el paso de anticuerpos de tipo IgG de la madre al hijo a través de la placenta o el calostro, la leche materna, o el uso de anticuerpos o inmunoglobulinas preformados para el tratamiento de ciertos procesos infecciosos. Una vacuna es un preparado de antígeno microbiano que se administra a los sujetos para inducir una inmunidad protectora contra infecciones microbianas. Es decir, la vacuna se utiliza para realizar una inmunización activa en una persona. A menudo el antígeno requiere el agregado de un adyuvante, que es una sustancia diferente del antígeno que potencia la activación de linfocitos T y B, es decir, potencia la respuesta inmunitaria, y son utilizados principalmente cuando el antígeno no es un buen inmunógeno. Existen diversas fuentes de antígenos estos antígenos presentes en las vacunas pueden estar en forma de microorganismos vivos pero sin virulencia, o sea, atenuados, microorganismos muertos por inactivación, componentes macromoleculares purificados de un microorganismo y plásmidos que contienen ADN que codifica un antígeno microbiano.
Un dato muy importante, un requisito muy importante en una vacuna es que debe desencadenar una respuesta inmunitaria, pero que no cause la enfermedad en el individuo. Acá podemos ver algunas utilidades de la inmunización pasiva. Se utiliza para evitar la enfermedad después de una exposición conocida, por ejemplo, después de un pinchazo con aguja contaminada con sangre con el virus de la hepatitis B, por ejemplo. En ese caso se evita la enfermedad hepatitis. Reducir los síntomas de una enfermedad activa, o sea, como tratamiento para reducir los síntomas. Proteger a sujetos inmunodeficientes que no tienen suficientes defensas para poder defenderse de ese microorganismo. Y para bloquear la acción de toxinas bacterianas o venenos y evitar las enfermedades que causan, es decir, como tratamiento. Esas son las principales utilidades de la inmunización pasiva. Acá podemos ver la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa, como dijimos, se debe a una infección natural, en respuesta a una infección natural o en respuesta a una vacunación, ¿sí? Y después de días o semanas, el sistema inmune se activa, el sistema inmune específico, y entonces en una siguiente infección, ese sistema inmune específico ya tiene memoria y puede responder de una forma eficiente a una segunda infección. Y en la inmunidad activa tenemos especificidad y tenemos memoria. En la inmunidad pasiva se administran componentes del sistema inmunitario como anticuerpos generados en otro sujeto. Y de esa forma el organismo puede adquirir inmunidad o puede defenderse de ese microorganismo, pero no tiene memoria. O sea que es más limitada la inmunidad pasiva con relación al tiempo, pero sí es específica también. Acá vemos algunos ejemplos de inmunización pasiva y de inmunización activa. Esto se refiere a los distintos tipos de vacunas que vamos a ver más adelante cada uno. Las vacunas se pueden preparar a partir de microorganismos vivos atenuados, microorganismos inactivados, en este caso son microorganismos muertos, los inactivados. Se pueden preparar vacunas a partir de macromoléculas purificadas, o sea, antígenos purificados, como los antígenos de polisacáridos bacterianos, o toxinas inactivadas que se llaman toxoides, las toxinas inactivadas. También existen las vacunas conjugadas, en donde se acopla el antígeno de interés a una proteína para generar una respuesta adecuada de anticuerpos y de linfocitos T. También existen vacunas de antígenos sintéticos preparados artificialmente, vacunas víricas vivas con virus recombinantes o de vectores víricos, que vamos a ver, y vacunas de ADN. Esos son los principales tipos de vacunas que vamos a ver un poquito cada una de ellas. En las vacunas de microorganismos vivos atenuados, estos se pueden atenuar para que no produzcan enfermedad, pero manteniendo su inmunogenicidad. La ventaja de estas vacunas de microorganismos vivos atenuados es que desencadenan todas las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas
de la misma forma que lo haría el microorganismo patógeno. Las vacunas con virus vivos pueden estar compuestas por mutantes que son menos virulentos, por virus que afectan a otras especies que comparten determinantes antigénicos, o por virus modificados con ingeniería genética que carecen de virulencia. Los virus se pueden atenuar cultivándolos en huevos embrionados o células de cultivo celulares a temperaturas que no son fisiológicas y alejados de las presiones selectivas de la respuesta inmunitaria del hospedador. Entonces, también existen condiciones que seleccionan el crecimiento de esas cepas mutantes, como por ejemplo se pueden seleccionar las que crecen mal a 37 grados, que es la temperatura del cuerpo, que no se replican bien en células humanas, impidiendo la posibilidad de que se desarrolle una enfermedad, pero manteniendo su capacidad inmunogénica, y que no pueden escaparse del control inmunitario o que pueden replicarse en un lugar benigno, pero que no se diseminan ni replican en el tejido diana. Entonces, se seleccionan las cepas que cumplan una de estas condiciones para evitar que produzca una enfermedad en el ser humano. La principal preocupación sobre las vacunas víricas o bacterianas atenuadas es la seguridad, porque en algunos casos, en muy pocos casos, puede ocurrir que se pueda revertir a una forma vírica, virulenta. Y también puede ser peligroso para personas inmunodeprimidas o mujeres embarazadas. Y los virus cultivados en huevos de pollo pueden producir reacciones alérgicas en huéspedes alérgicos. Hay que mantener la viabilidad del microorganismo. Esa es otro problema, que se tiene que mantener la viabilidad, se tiene que mantener vivo ese microorganismo para que tenga efecto la vacuna, obviamente, porque estamos hablando de vacunas de microorganismos vivos. Las vacunas de microorganismos inactivados utilizan microorganismos muertos. Los microorganismos se pueden inactivar en forma química o térmica. Se puede producir esta inactivación o muerte de las bacterias, pero que conservan sus antígenos necesarios para utilizar en la vacuna. También de esa forma se pueden inactivar las toxinas de forma química o térmica, las toxinas producidas por algunas bacterias. Y además, una vacuna inactivada también se puede obtener por purificación o síntesis de los componentes o las subunidades de los microorganismos infecciosos. Estas vacunas de microorganismos inactivados suelen generar respuestas de anticuerpos, pero no suficientes respuestas de inmunidad celular, o sea que no producen una activación eficiente de los linfocitos T, y por eso suelen administrarse con un adyuvante para reforzar su inmunogenicidad. Acá vemos ventajas y desventajas de las vacunas de virus vivos e inactivados, ¿sí? Serían como diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, duración de la inmunidad en el caso de vacunas de virus vivos es de largo plazo y de virus inactivados o muertos es de corto plazo, ¿sí? La respuesta de inmunidad celular es buena con los virus vivos, o sea, la activación de linfocitos T, y es mala con los virus inactivados, ¿sí?
Las vacunas conjugadas son las que están formadas por un antígeno que es poco inmunógeno, como por ejemplo los polisacáridos capsulares de ciertas bacterias. Este antígeno poco inmunógeno se acopla a una proteína, por eso se llama vacunas conjugadas, porque el antígeno se acopla a una proteína, por ejemplo, el toxoide diftérico, es decir, la toxina inactivada de la difteria. Se acopla a esa proteína para poder producir una buena respuesta inmune que active tanto a los linfocitos B como a los linfocitos T, porque en este caso el antígeno solo, como por ejemplo los antígenos polisacáridos capsulares, son poco inmunógenos. Sin embargo, al conjugarse, sí adquieren una buena inmunogenicidad. En este caso de las vacunas conjugadas de polisacáridos capsulares, este polisacárido capsular se acopla al toxoide diftérico, que es una proteína. Acá esta proteína va a tener un epítopo que va a ser reconocido por el linfocito T. Entonces, el polisacárido capsular es reconocido por el receptor del linfocito B, por el anticuerpo de membrana del linfocito B. Posteriormente, este linfocito B va a interiorizar todo este complejo, digamos. Va a interiorizar, va a procesar el antígeno proteico y va a presentar esa porción del epítopo, que es una porción que corresponde al toxoide distérico, va a presentar unido al MHC de clase 2, el linfocito B le va a presentar al linfocito T, y de esa forma el linfocito T va a poder activarse. De lo contrario, si no existiese ese toxoide distérico, el linfocito B no podría presentar los antígenos proteicos, porque solamente en la presentación de antígenos participan solamente péptidos derivados de proteínas, ¿sí? Sin embargo, los polisacáridos no tienen esa capacidad de ser presentados a través de las moléculas del MHC. Uno de los objetivos de la investigación actual sobre las vacunas es identificar los antígenos o epítopos microbianos que tengan mayor capacidad inmunógena. De esa forma, se los puede sintetizar en el laboratorio y emplear esos antígenos sintéticos como vacunas. Entonces, al poder sintetizar, se pueden producir en grandes cantidades, ¿sí? Y se pueden utilizar como vacunas, y esas serían las vacunas de antígenos sintéticos. Vacunas víricas vivas con virus recombinantes. En este caso, se introducen genes que codifican para el antígeno microbiano en virus no citopáticos, es decir, que no producen un daño celular. Luego se infectan a los sujetos con este virus que contiene los genes que codifican para el antígeno del microorganismo al cual se dirige la vacuna. Una gran ventaja de estas vacunas es que, como son virus vivos, desencadenan una respuesta inmunitaria completa, incluidas las respuestas intensas de los linfocitos T citotóxicos. Y por último, las vacunas de ADN, que consisten en la inoculación de un plásmido que es un plásmido bacteriano, o sea, un material genético extracromosómico bacteriano que contiene ADN que codifica un antígeno proteínico, y esto da lugar a respuestas inmunitarias humorales y celulares. Es probable que los plásmidos penetren en las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, transcriban y traduzcan el ADN a proteínas inmunógenas y que sean estas proteínas inmunógenas las que desencadenen las respuestas específicas.
Entonces, en este caso, lo que se inocula con la vacuna es un plásmido bacteriano que contiene el ADN que codifica para una proteína, que esa proteína sería el inmunógeno. El papel de los adyuvantes, ya les había comentado que un adyuvante es una sustancia diferente al antígeno que potencia la activación del linfocito T y B. Entonces, muchas vacunas necesitan la presencia de un adyuvante para poder potenciar esa respuesta inmunitaria que el antígeno solo no podría desarrollar una buena respuesta inmunológica. En esos casos se usa el adyuvante. Y acá tienen algunos ejemplos de adyuvantes. En esta tabla pueden ver algunos ejemplos de los diferentes tipos de vacuna, que esto a medida que vayamos desarrollando los distintos microorganismos en el curso, se van a volver a tocar estos temas. O sea, en la parte de tratamiento, los microorganismos que tienen disponibles vacunas, entonces en esas clases se va a volver a hablar de las vacunas específicas disponibles para esos microorganismos. Acá hay ejemplos de vacunas antibacterianas, o sea, contra bacterias, vacunas frente a los virus, y este es el Programa Nacional de Vacunación, en donde figuran todas las vacunas que se utilizan en nuestro país y las edades en donde se aplican las dosis y la cantidad de dosis. Y ahora empezamos con las inmunodeficiencias. ¿Qué son las inmunodeficiencias? Son alteraciones o defectos del sistema inmunitario que pueden ser congénitas o primarias, en ese caso son hereditarias, o sea, esas alteraciones son hereditarias, o pueden ser adquiridas o secundarias, y en este caso la inmunodeficiencia ocurre después del nacimiento, y en la inmunodeficiencia adquirida o secundaria, generalmente esta alteración se manifiesta como producto de una infección, como la infección por el HIV, pero puede ser también debida a otras patologías como cáncer, malnutrición o debida a tratamientos inmunosupresores. Entonces tenemos las inmunodeficiencias que pueden ser congénitas o primarias, que son hereditarias y se deben a un defecto génico, y las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias que aparecen después del nacimiento y se debe a otros factores, como por ejemplo una infección o ciertas patologías o tratamientos inmunosupresores. Estas enfermedades de inmunodeficiencias se asocian a una mayor predisposición a la infección. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se encuentra defectuoso o insuficiente como para responder adecuadamente a la presencia de los microorganismos infecciosos o microorganismos patógenos. Existe una amplia variedad de enfermedades causadas por inmunodeficiencias primarias. Algunas se deben a trastornos de la inmunidad innata. Acá podemos ver algunos ejemplos de trastornos de la inmunidad innata, por ejemplo, defectos de la actividad microbicida de los fagocitos, defectos en la migración y adhesión del leucocito, defectos en las señales del TCR de los receptores de tipo TOL, defectos en el sistema del complemento, deficiencias del linfocito natural killer. Y acá tenemos ejemplos de enfermedades que son muy numerosas, las distintas enfermedades, y son también
enfermedades muy raras. Algunas son enfermedades bastante raras, no son muy frecuentes estas enfermedades genéticas. Y puede ser debido también a trastornos de la inmunidad adaptativa. Estamos hablando de las inmunodeficiencias primarias, ¿verdad? Y en este caso de trastornos de la inmunidad adaptativa puede ser debido a inmunodeficiencias combinadas graves que son defectos en el desarrollo del linfocito que afectan a los linfocitos T y B. Y acá tenemos algunos ejemplos de inmunodeficiencias combinadas graves, estas son todas enfermedades muy raras. También otro tipo de defecto de la inmunidad adaptativa es la inmunodeficiencia de anticuerpos. Y acá tenemos algunos ejemplos de inmunodeficiencias de anticuerpos. En este caso hay un defecto en la maduración o activación del linfocito B. Y otro tipo de inmunodeficiencia del sistema inmune adquirido, en el caso de las inmunodeficiencias primarias, es la inmunodeficiencia del linfocito T, que son enfermedades en las que es defectuosa la expresión de moléculas del MHC o hay trastornos de las señales del linfocito T o enfermedades que afectan a las funciones de los linfocitos T citotóxicos y de los linfocitos natural killer. Y acá tenemos algunos ejemplos de estas inmunodeficiencias del linfocito T. El tratamiento de las inmunodeficiencias congénitas consiste en transfusiones de anticuerpos, trasplante de célula troncal o la restitución de enzimas. Las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias pueden ser debidas a infecciones, a malnutrición, a cáncer diseminado y tratamientos inmunosupresores para el rechazo de trasplantes, por ejemplo, que se utilizan tratamientos inmunosupresores. O en las enfermedades autoinmunes también se usan tratamientos inmunosupresores. Pero el ejemplo clásico es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y acá tenemos algunas causas y el mecanismo. Infección por el HIV, el mecanismo es la pérdida de linfocitos T CD4 positivo, que es el principal blanco de este virus. También puede haber inmunodeficiencia por malnutrición proteínico-calórica, irradiación o quimioterapia para el cáncer, metástasis neoplásicas y leucémicas que afectan a la médula ósea, inmunodepresión para trasplantes, enfermedades autoinmunes, pérdida del vaso debido a traumatismos, anemia falciforme o cirugía. Y de acuerdo a cuál sea la causa, va a variar el mecanismo afectado de la inmunidad. El SIDA es una inmunodeficiencia grave causada por la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. Este retrovirus infecta a los linfocitos T CD4 positivos, los macrófagos y las células dendríticas y causa una disfunción progresiva del sistema inmunitario. La mayor parte de la inmunodeficiencia en el SIDA puede atribuirse a una pérdida de linfocitos T CD4 positivo. El HIV van a ver con mucho más detalle en la clase de virus. El VIH entra en las células al unirse a la molécula CD4 y a un receptor para quimiosina que están presentes en la membrana del linfocito T CD4 positivo. Acá esto sería
la membrana del linfocito T CD4 positivo, y estos serían los componentes del virus. Las proteínas GP120 y GP41 del HIV participan en esta unión, y de esta forma se produce entonces, digamos, el reconocimiento a través del CD4, y luego se produce la fusión de las membranas del virus y de la célula. Una vez que se fusionan las membranas, el material genético viral ingresa en la célula, que en este caso es el linfocito T, ¿verdad? Se transcribe de forma inversa a ADN, porque el material genético es ARN. El VIH es un virus ARN, un retrovirus. Y el ADN, una vez que se transcribe en forma inversa a ADN, ese ADN se incorpora con el genoma celular. Luego empieza la transcripción de genes del virus y la reproducción vírica en el interior de la célula, que termina produciendo la muerte de las células infectadas, que en este caso sería la muerte de los linfocitos T CD4 positivos. Podemos diferenciar una fase aguda de la infección que se caracteriza por la muerte de los linfocitos T CD4 de memoria en los tejidos mucosos, que son el sitio de ingreso del virus al cuerpo. O sea, las mucosas son el sitio de ingreso, principalmente es una infección de transmisión sexual. Luego, hay una diseminación del virus a los ganglios linfáticos a través de las células dendríticas. Entonces, de esa forma, las células dendríticas se transportan desde los tejidos hasta los ganglios linfáticos, y de esa forma diseminan o transportan el virus a los ganglios linfáticos. Luego, hay un periodo de viremia en donde el virus se disemina por todo el cuerpo y se establece un control parcial de la replicación vírica. Y hay una fase, en esta etapa hay una fase latente, donde hay una replicación vírica reducida en los tejidos linfáticos y una pérdida lenta y progresiva de linfocitos T. Y por último, ya tenemos una fase crónica donde hay de nuevo un aumento de la replicación vírica, y en este caso ya se habla de SIDA. En esta fase crónica hay una replicación principalmente en los ganglios linfáticos y el vaso, que se produce la destrucción del tejido linfático y la eliminación de los linfocitos T CD4 nuevamente. Y esas serían entonces las 3 fases de la infección por el HIV, que van a ver con más detalle en la clase de virus. Acá están las manifestaciones clínicas que también van a ver. Y entonces esto es todo con relación a las inmunodeficiencias, y acá terminamos esta clase.